Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. La audiencia de apelación del caso Sobornos se instaló y se suspendió a los pocos minutos. El tribunal concedió que los abogados revisen el fallo. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Liz, ¿cómo estás? Amigos, muy buenas tardes. Los abogados aseguran que no les llegó de forma íntegra el texto de la sentencia. Empezamos con este tema del que nos informa Daniela Valencia. Por segunda ocasión se dilata la audiencia para resolver los recursos de apelación a la sentencia dentro del caso Sobornos. A pesar de que la audiencia se instaló por unos minutos, las presiones que ejercieron los abogados lograron que esta diligencia se suspendiera sin una fecha definida. Se argumentó que la sentencia que condena a 8 años de prisión a 10 exfuncionarios como el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass, también a 10 empresarios, no se entregó de forma íntegra a los abogados, por lo que requieren un tiempo prudencial para preparar su defensa. Notificaron una sentencia que ustedes conocieron de alrededor de 400 páginas y después de un mes más o menos asoman que eran 730 donde se habían incorporado una serie de documentos, cuadros de Excel. A estas apelaciones se suma la presentada por la Procuraduría General del Estado, que no está de acuerdo con la reparación integral fijada en $14 millones, $8 millones menos de lo solicitado. La próxima fecha para la realización de esta audiencia se notificará mediante providencia a las partes procesales. Fue en enero de este año cuando el caso Sobornos entró a su fase final y en abril se conoció de forma oral la sentencia de 8 años de prisión contra 18 de los procesados, entre ellos el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. Tras 33 días de análisis por parte de los jueces, el 7 de abril pasado el país conoció la sentencia del caso Sobornos en medio de la emergencia sanitaria. Los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela sentenciaron a 18 de los procesados a 8 años de cárcel. Entre ellos están el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass, quienes fueron declarados como autores mediatos por instigación. Como autores directos constan 10 empresarios y como coautores 7 exfuncionarios públicos, entre ellos María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Cristian Viteri, Laura Terán y Pamela Martínez. Estas últimas recibieron el 40% de la pena por su cooperación eficaz. Este caso investiga una supuesta red de corrupción organizada durante el gobierno de Rafael Correa. Según la teoría de la Fiscalía, paralelamente a la presidencia, se montó una estructura delictiva que cobraba sobornos a empresas privadas a cambio de contratos con el Estado para financiar actividades políticas de Alianza País. Actualmente el proceso ya se encuentra en fase de apelación frente al tribunal conformado por David Hatch, oponente, Wilman Terán y Dilsa Muñoz. Ellos decidirán si ratifican o no la sentencia antes establecida. Si los procesados no están de acuerdo con la resolución de la apelación, podrían solicitar una casación ante otro tribunal 3 días después de solucionada la misma. Si se niegan estos recursos, los sentenciados deberán ahora sí cumplir su pena en las cárceles del país. En el caso del expresidente Rafael Correa, no podría regresar a Ecuador si no cumple la condena, pues este delito es imprescriptible. Además, jurídicamente se le cerraría la puerta dentro de la actividad política. Dayana Monroy, 24 horas. Y en medio de los peores días de la pandemia en Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social canceló más de $2 millones a funerarias privadas. Varias de ellas presentaron facturas con irregularidades que la entidad ya ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Cobraron por servicios exequiales que nunca brindaron. En marzo y abril, varias funerarias privadas de Guayaquil entregaron facturas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que, sin mayores reparos, pagó $2.108.551. La actual administración detectó que parte de ese monto no se debió cancelar, puesto que en las facturas presentadas abundan inconsistencias. Carlos Luis Tamayo, director general del IES, dice que estas van desde firmas y datos falsificados hasta inhumaciones que corrieron por cuenta de la Fuerza de Tarea Conjunta, pero que fueron facturadas por funerarias privadas de Guayaquil. Inclusive existen cobro de facturas de fallecidos de otras provincias. Y este caso nos saltó en la provincia de Manabí, donde una funeraria domiciliada en la ciudad de Guayaquil
estaba pasando la factura por un fallecido en la provincia de Manabí, en Puerto Viejo, en Montecristi, en Manta y en Santa Elena. En varias de estas facturas aparecen incluso valores cobrados por supuestos velorios, que entonces estaban prohibidos y que por ende no se realizaron. Con valores alrededor de servicio de velación de $350 y del servicio religioso de $115. Dichos pagos se habrían efectuado según Tamayo, con la aprobación de funcionarios del IES de la administración de Paul Granda. Toda la documentación, asegura, ya se ha puesto en manos de la Fiscalía para que se determinen responsabilidades. En su comparecencia virtual en la Asamblea Nacional, el presidente del directorio del IES, Jorge Guatet, se refirió a este tema. Definitivamente existe ahí no solamente un tema, creo yo, de aprovechamiento, colusión o delincuencia, no sé el tipo penal que aplique, sino también un descontrol dentro del IES, que en el IES no existe una tabla donde te establece mínimos y máximos de pago de cada uno de sus servicios. Según las autoridades del IES, estos pagos indebidos también se habrían realizado en otras ciudades, donde en medio de la agitación y el dolor de los familiares de aquellos que fallecieron tras perder la lucha contra el COVID-19, nuevamente aparecieron quienes quisieron sacar provecho económico, esta vez a costa de la muerte. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Continúa desaparecido Franklin Lara, el piloto a quien Alfredo Adum responsabilizó del robo de su avioneta en la que intentó escapar Daniel Salcedo. Lara y Alfredo Espinosa, el piloto que falleció en Perú cuando la nave intentó aterrizar, habían constituido una empresa de servicios aéreos. Han pasado casi 20 días desde que Daniel Salcedo suplantó la identidad de Abraham Muñoz para subir a una avioneta supuestamente robada e intentar escapar hacia Perú. Y aunque Salcedo pudo ser detenido porque la nave en la que viajaba se accidentó, aún se desconoce el paradero del piloto que presuntamente lo habría ayudado en el fallido escape. Franklin Javier Lara Sarmiento, él fue quien solicitó los permisos de vuelo para transportar larvas de camarón desde Guayaquil hasta Puná. Y ya sabemos que la madrugada del 8 de junio no llevó camarón, sino a 5 personas, una de ellas Daniel Salcedo. El dueño de la avioneta, Alfredo Adum, quien defiende su amistad con Abdalá Bucaram, pero niega cualquier cercanía con el hijo de este, Dalo Bucaram Puley, en su declaración a la Fiscalía mantuvo su versión y aseguró que Lara le robó la nave para este viaje. Aquí hay un negociado entre Lara y Salcedo increíble, o sea, ahí hay mucha plata que Salcedo debe haber pagado a Franklin Lara, porque Franklin Lara se jugó su vida y su futuro. Adum incluso reconoció que este no sería el primer viaje irregular de su piloto y que obviamente él dice desconocía hasta ahora. Han formado una compañía CAF, operadora de vuelos internacionales, para hacer vuelos internacionales. Estos muchachos que no tienen una cometa. Adum se refiere a esta empresa, CAFSAE y S.A., que según el portal de la Superintendencia de Compañías, se dedica al transporte aéreo de pasajeros con itinerario. Sus socios son Franklin Lara y Alfredo Espinosa, el piloto que falleció en Perú. La empresa está domiciliada en Sauce 6, norte de Guayaquil. Fuimos hasta el lugar y esto fue lo que encontramos, un local mecánico. José alquila el sitio hace más de 2 años a Franklin Lara, a quien dice no ha visto hace varias semanas. ¿Y usted a quién le alquila? A un señor Lara. ¿A quién? Lara. ¿Lara qué? Él es Franklin Lara. Franklin Lara. No, el que ha venido es el papá. A cobrarle la renta. Ajá. El fiscal Jofre Velasco, que lleva las investigaciones por fraude procesal, adelantó que se podría incluir a Lara en las pesquisas, pero el piloto no es el único desaparecido en esta fallida fuga. De César Rodríguez Fontesila se desconoce su paradero, aunque sí llegó a Perú con Daniel Salcedo. Tampoco se sabe del 5º pasajero de la avioneta, que según testigos del accidente habría logrado escapar en uno de los autos que se encontraban esperando la llegada de la nave. Joana Ramos, 24. Revisamos más noticias. La red que operó en los hospitales del IES también se organizó para sacar los certificados de discapacidad, pues el caso de Daniel Salcedo no es aislado. Representantes de personas con discapacidad piden explicaciones a las autoridades.
Al parecer, la organización no solo habría servido para crear una solvente estructura que a través del sobreprecio se habría hecho de millones de dólares en los hospitales de la red pública. Esta red también se organizó para cometer otros delitos, pues que Daniel Salcedo haya tenido un carnet de discapacidad con el que intentó importar un vehículo de alta gama no es un caso aislado. Además de Daniel Salcedo, quien según este carnet tiene una discapacidad auditiva del 41%, y de su hermano Noé, con según este carnet una discapacidad física del 42%, está Jorge Josué Enríquez Aguilera, el jefe de compras públicas del Teodoro Maldonado Carbo, que firmó hasta 13 millones de dólares en compras en un solo día y que antes fue tesorero y asambleísta alterno del PRE. Tiene también su carnet de discapacidad. Haciendo una revisión en el sistema de precalificación de exoneración de tributos en la importación de vehículos en el Servicio Nacional de Aduanas, vemos que si bien él no ha importado un vehículo, puede hacerlo pues según los datos del Ministerio de Salud Pública, tiene un grado de discapacidad del 41%. Seguimos nuestra búsqueda con Carla Cárdenas, quien formó parte del Departamento de Compras Públicas del mismo hospital, el Teodoro Maldonado Carbo. Al hacer una búsqueda similar, la respuesta de la SENAE es que el usuario ya registra una importación con exoneración de tributos, es decir, ella también tiene un carnet de discapacidad y ya importó un vehículo el 23 de abril del 2020. También revisamos si el esposo de Carla Cárdenas, quien por cierto es muy amigo de Daniel Salcedo, tanto que incluso lo acompañaba en la avioneta en la que intentó huir, tiene también carnet de discapacidad. El resultado es el mismo. César Rodríguez tiene carnet de discapacidad y al igual que su esposa, ya importó un vehículo. Él lo hizo el 15 de mayo del 2019, un año antes que ella. Y no son los únicos. Gustavo Peralta Jurado, exdirector administrativo del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en los años donde funcionó la red, tiene también carnet de discapacidad con el 55%. Y además de esta red, incluso una exgerente del Teodoro Maldonado Carbo, también por esos años, Susana Samoy Esteves Díaz, también tiene carnet de discapacidad. Jimena Gilbert, quien es directora de Inclusión Social del municipio de Guayaquil, reacciona como defensora de quienes realmente son personas con discapacidad. Realmente es una ofensa a las personas con discapacidad. Se está usando la discapacidad para beneficios propios, están tergiversando la ley que permite estos beneficios solamente para las personas con discapacidad. Cree que las autoridades deben una explicación. El Ministerio de Salud debe responder, debe de dar la cara, debe de decir quiénes internamente son parte de esta red corrupta que está usando a las personas con discapacidad para poder beneficiar a quienes no tienen discapacidad. Y por otro lado, mientras muchos de los mencionados están prófugos, se ve movimiento en las propiedades que aparecen a sus nombres. En la casa de César Rodríguez y de su esposa Carla Cárdenas hubo mudanza este martes por la noche. Ambos son buscados por las autoridades. Y así como esta red no ingresó sola a los hospitales, tampoco consiguió sola los carnets de discapacidad, es decir, el Ministerio de Salud Pública, quien los otorga, debe una explicación. Dayana Monroy, 24 horas. Todavía existe confusión entre los pasajeros que acuden al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito respecto de las pruebas de COVID-19 que deben presentar de forma obligatoria para el embarque hacia Guayaquil. En vuelos nacionales se recomienda acudir al menos 2 horas antes. Estas imágenes, que distan mucho del manejo acostumbrado del aeropuerto de Quito, es el reflejo de los protocolos de seguridad. Los pasajeros acuden a la terminal solo al ser llamados, manteniendo el distanciamiento social. Una cámara de calor verifica la temperatura y es entonces cuando pueden ingresar. También se hace el control del uso adecuado de la mascarilla, pero también obviamente el aeropuerto cuenta con soluciones tecnológicas para de alguna manera también disminuir la necesidad de contacto social. En el caso concreto de los vuelos hacia y desde Guayaquil, solo en estos hay un requisito obligatorio adicional. Los viajeros deben presentar una prueba de COVID-19 negativo. Las características de las pruebas es que si son PCR, deben haber sido realizadas dentro de las 72 horas previas al viaje, y si son pruebas rápidas, dentro de las 24 horas previas al viaje, y además en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, aún existe confusión por parte de los ciudadanos que se encuentran con sorpresas o que desconocían determinado proceso. Nosotros por precaución vinimos horas antes, justamente previendo esto de acá, sabíamos que iba a pasar algo así. Por suerte la validaron nuestra prueba y ya podemos ir. Sí, bastante trámite. ¿Qué tuviste que presentar?
Las pruebas, tuvimos que hacerlas en el aeropuerto. A quienes les ocurre esto y su prueba no tiene validez por el tiempo o quizá olvidaron hacerla, tienen la opción en el Airport Center. La madrugada de este miércoles fueron varios los casos. Tarda aproximadamente entre 15 minutos y media hora máximo la entrega. En ese sentido, pues el pasajero debe considerar ese tiempo adicional que podría necesitar y obviamente pues llegar con la debida anticipación al aeropuerto. En la zona de embarque también se han realizado cambios para cumplir con los protocolos y medidas para asegurar la salud de los pasajeros y del personal. Y así, mientras en los terminales únicamente pueden ingresar las personas que cuentan con su pase de abordar, acá en las salas de preembarque se respeta el distanciamiento social. En las salas de embarque tenemos las puertas automáticas de embarque para que el pasajero directamente pueda escanear su pase de abordar. Las autoridades recomiendan acudir al menos 2 horas antes del vuelo. Con imágenes de Marco Pascuel y Darío Zapata, María Gracia Costa, 24 horas. Jorge Watted presentó ante la Asamblea las 2 opciones para dar paso a la obtención de recursos para el Fondo de Pensiones de los Jubilados. En cualquiera de las 2 causas se cobrará el 9% de sus décimos. El tema debe ser resuelto en estos días. El presidente del directorio del IES dijo ante los asambleístas que la Corte Constitucional le dio al IES 180 días en diciembre de 2019 para que sobre estudios actuariales reforme la tabla de pensiones y determine el costo de los beneficios para los jubilados que antes eran pagados por ellos y que ahora le corresponde a los afiliados activos a través de un porcentaje de sus décimos. El no cobro de esto lo que va a resultar es acortar la sostenibilidad del fondo de pensiones. Allí explicó que tienen 2 propuestas. La primera sería un aporte nivelado, es decir, incrementar un porcentaje permanente a los aportes mensuales. Este esquema de aportación sería cobrando el 1.10% hasta llegar al 2056 y 2058. Mientras la segunda alternativa es una prima escalonada. Se incrementará el porcentaje cada 5 años. Ellos establecen desde el 2021 al 2025 el 0.50% y desde el 2056 al 2058 1.96%. Los asambleístas cuestionaron esta decisión. La primera cosa que se puede hacer y la más simple es castigar a los afiliados con el 1%, con el 2%, con el 1.10%, pero es que esa no puede ser la primera opción. 180 días dijo la Corte que dé una solución, pero no dijo meta la mano al afiliado. Sin embargo, la decisión de la Corte Constitucional es buscar el ingreso o cobrar esos recursos a los afiliados para financiar los 13º y 14º. Watted dijo que por la situación del IES seguirán insistiendo para que el Estado pague la deuda que tiene. Y sobre otros temas, dijo que aún no han tomado una decisión y tienen que ser analizados, como incrementar la edad de jubilación, que los hospitales del IES pasen a manos privadas y el aumento en la aportación del afiliado para financiar la atención de los hijos menores de edad, aunque Watted no lo descarta. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. De más de 200.000 desafiliaciones al IES o terminaciones de contrato que se traducen en más de 200.000 empleos formales perdidos, el 45% está en Quito. 9 de cada 10 empleos los genera el sector empresarial privado. Es por esto que ellos hacen un llamado para llegar a acuerdos. Uno de los aspectos que evidencia el deterioro del mercado laboral en el país debido a la pandemia es el desempleo. En estos meses, el número de desafiliaciones ante la seguridad social o terminación de contratos formales incrementó exponencialmente, como explica el ministro del Trabajo. Un número a la fecha de 200.043 plazas de empleo que se han perdido. Y de esta cifra, la mayoría de casos de desempleo están en la capital, como explica el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. El 45% se concentra en la ciudad de Quito, porque es una ciudad que depende mucho del gasto público, que ha bajado, y depende mucho del consumo interno. Bajó el precio del crudo, el Estado ha bajado el gasto y las consecuencias es que existe más desempleo en Quito. Y lo preocupante es que si las cosas no cambian y no se reactiva la economía, las previsiones son alarmantes. La Organización Internacional del Trabajo proyectan es que se pueden perder alrededor de 850.000 fuentes de empleo. Desde el sector empresarial recuerdan que
que 9 de cada 10 empleos formales los genera el sector privado y ellos intentan evitar que incremente el desempleo. Sin embargo, para esto, dicen, necesitan acuerdos. Nuestro mayor interés es preservar la mayor cantidad de plazas de empleo para reactivar la economía una vez que hayamos superado la emergencia sanitaria. Es importantísimo llegar a acuerdos entre gobierno nacional, gobierno local, privado. Además, recuerdan que se requieren incentivos reales para que nuevamente puedan contratar. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Atención, el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del 9,4% en la economía de América Latina por la pandemia del coronavirus. El organismo además señaló que la caída del PIB global en 2020 será del 4,9%, superior a la caída del 3% que pronosticó en abril. La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto más negativo de lo esperado sobre la economía mundial, que se prevé ahora una contracción del menos 9,4% en 2020, frente al menos 3% calculado en abril, con catastróficos efectos sobre el empleo, según señaló la directora del Fondo Monetario Internacional. En comparación con nuestra perspectiva de la economía mundial de abril, ahora estamos proyectando una recesión más profunda en 2020 y una recuperación más lenta en 2021. Estados Unidos caerá un menos 8% este año, comparado con el menos 6,1% de hace 3 meses, mientras que en la eurozona el retroceso será del 10%, llevándose la peor parte España e Italia, que se contraerán un 12,8% en 2020, la mayor caída en países avanzados. En América Latina y el Caribe, la actividad económica se desplomará un 9,4%, es decir, 4,2 puntos más que en sus cálculos de abril. De las grandes economías, solo China mantendrá un crecimiento positivo del 1%, 2 décimas menos de lo previsto en abril. La directora del fondo además señaló el índice de crecimiento global para 2021. La recuperación parcial proyectada para 2021 será de un 5,4%. Según las nuevas proyecciones, el próximo año Estados Unidos registrará un crecimiento positivo del 4,8% y China volverá a una elevada expansión del 8,2%. El FMI advirtió que el impacto de esta crisis en los hogares de bajos ingresos es particularmente fuerte y que puede llegar a minar los progresos en la lucha global contra la pobreza hechos desde la década de 1990. Angie Torres, 24 horas.